¿verdad? Pero pongan mucha atención y que la palabra sea de mucha bendición para nosotros, ¿sale? Muchas gracias. Prender. Buenas tardes. ¿Cómo están? No los oí, ¿eh? ¿Cómo están? Eso. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa y de mi hijo que hoy me acompañan. Y a mí me dijeron que aquí se predican 3 horas, así que ¿cómo ven, Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 5. Quiero leer 2 versículos antes de iniciar. Dice Efesios 4, 15. ¿Lo tienen? Sino que siguiendo la verdad en amor. Y luego viene una frase que es parte del mensaje: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y otra vez aparece esta palabra, creciendo, que quiero que usted la tenga presente: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cierre sus ojos, quiero hacer una oración, si me puede acompañar. Señor, te damos gracias esta tarde y te pedimos tu dirección. Pedimos que nos des un corazón sensible para oír tu voz y para aplicar a nuestras vidas lo que el Espíritu Santo nos hable que tengamos que aplicar. Prepara la tierra, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra para que haya ese fruto que tú esperas, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a hablarles de una iglesia que crece. Sé que es su aniversario. Y bueno, esto es lo que puso el Señor en mi corazón: una iglesia que crece. ¿Cuántos quieren una iglesia que crece? ¿Y cuántos son la iglesia? Todos ustedes. Entonces cada uno tenemos que crecer, ¿verdad? Fíjese, déjeme comenzar con esta introducción para poder hablar de esa iglesia que crece, algunos principios que quiero compartir. La primera pregunta que yo haría: ¿dónde comienza la iglesia? La iglesia es un producto de Jesucristo. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Es un resultado de Él. La palabra iglesia en el griego significa congregación, asamblea, un conjunto de personas que son un resultado de la salvación de Cristo y que forman parte del cuerpo de Cristo, como hace un momento Memo lo mencionaba, ¿no? Ahora, es importante que nosotros como iglesia, que queremos crecer y que ya estamos creciendo seguramente, es importante que tengamos un conocimiento claro de quién la fundó y quién es su fundamento de la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para poder entender que la iglesia no se puede manejar como muchos hombres el día de hoy manejan la iglesia, ¿no? La manosean, se aprovechan de ella. La iglesia, mis hermanos, no puede ser manejada de esa manera. Si Cristo la fundó, si Cristo es el autor de la iglesia, entonces como iglesia nosotros tenemos que manejarla, ayudarla a que crezca, que se desarrolle con los principios y las enseñanzas del que la fundó, que es Cristo. Dice en Hechos 20, 28, Hechos 20, 28, Pablo hablándole allá a varias iglesias que se habían establecido, y dice: por tanto, miren por ustedes. O sea, es como diciéndoles: tengan cuidado de ustedes, a los pastores, ¿no? Dice: y por el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y luego al final, me encanta el final porque dice, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuánto le costó a Cristo la iglesia? Su sangre. Un costo muy alto. Entonces, fíjense bien, de manera que si la iglesia es un producto de la obra de Jesús, la única manera en que una iglesia local, porque esta es una iglesia local, ¿verdad? Está la iglesia universal y la iglesia local. Las iglesias locales, pues son todas las iglesias cristianas que pueda haber en cada uno de los lugares, ¿verdad? Yo estoy seguro que hoy domingo, ¿cuántas iglesias no se reúnen para adorar y exaltar el nombre del Señor, verdad? Bueno, todas esas iglesias, cada una es una iglesia local. Entonces, para que una iglesia local cumpla el propósito de Dios, por eso es importante ir a los principios, ir a las enseñanzas de Jesús y ayudarla a crecer, que esta es la función del obispo, del pastor, del líder, ayudar a la iglesia a crecer. La iglesia, fíjense bien, no puede ser edificada por la sabiduría humana, por la inteligencia humana. Solo puede ser edificada por la capacidad que proporciona el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que ustedes hoy cumplen 3 años, ¿verdad? Ya establecidos como casa de oración Ixoye. Yo sé que tenían más tiempo antes, venían trabajando, pero 3 años como casa de oración Ixoye. Y qué gusto, ¿no? Qué gusto que ahí van como iglesia. A mí me da mucho gusto porque pues yo conozco a varios de los, a Memo, a su esposa, Andrés, Hexi, ¿verdad? A Iván, a cada uno de ellos. Yo los conocí cuando hasta algunos me tocó casarlos, ¿verdad? Y ahora los veo y digo, híjole, qué bendición, ¿no? Qué bendición, porque nosotros ya nos estamos haciendo viejos y tienen que venir otros jóvenes nuevos detrás de nosotros, ¿no creen? Que sepan trabajar la obra de Dios y ayudar a la iglesia. ¿Para que qué? Para que crezca. Eso es bien importante. Ahora bien, el propósito por el cual Jesús levantó la iglesia, este es algo que nosotros debemos llevarlo bien presente hoy. ¿Cuál fue el propósito por el que Cristo levantó la iglesia? Aparte de salvarla, definitivamente nosotros sabemos que primero trajo salvación a nosotros, pero ¿cuál fue el principal propósito? Y la Biblia nos lo dice. El principal propósito es que la iglesia sea su cuerpo representativo en esta tierra. En otras palabras, quiere decir que la iglesia represente a Cristo en la tierra, porque Cristo vino, cumplió una misión, duró 3 años, su misión muy corta, su misión. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, pero Él tuvo que resucitar, ascender al Padre para que pudiera entonces venir el Espíritu Santo. Si Jesús no hubiese ascendido al cielo, el Espíritu Santo no hubiese sido derramado sobre nosotros. Y si el Espíritu Santo no hubiese sido derramado sobre nosotros, Jesús no se hubiese manifestado en todo el mundo. ¿Sabían? ¿Por qué? Porque tendríamos a Jesús viviendo allá en Jerusalén y ni uno de nosotros tendríamos que ir a Jerusalén a experimentar con el Señor Jesús, pero el Espíritu Santo es el que hace esa obra en nuestro corazón. Entonces por eso Jesús ascendió, y al ascender el Espíritu Santo vino a nuestro corazón y ahí se establece la iglesia. No hay iglesia sin Espíritu Santo. ¿Dónde se estableció la iglesia? ¿Dónde comenzó? En el Pentecostés. Jesús, por su sangre, haber ascendido al Padre, envió al Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí en Pentecostés, y ahí comenzó la iglesia. Ahí inició la iglesia. Efesios 1, verso 22 y 23. Vamos a comprobar cómo la iglesia debe ser el cuerpo representativo de Cristo.
Efesios 1:22 al 23 dice: y sometió Cristo, sometió todas las cosas, más bien Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Eso es lo que quiere decir aquí. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y luego después dice, subráyelo, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo representativo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 5:23, otra vez vuelve a repetir lo mismo. 25 es, perdón, o 23, no, 23, me equivoqué, es 23. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Otra vez vuelve a repetir, la cabeza de la iglesia, el gobierno de la iglesia es Cristo. El que le da dirección a la iglesia es Cristo. Y luego dice, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Una vez más vuelve a decir, la iglesia es el cuerpo representativo de Cristo en esta tierra. En ambos pasajes entonces se nos dicen dos cosas importantes. Una, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Ahora, si Cristo es la cabeza, mis hermanos, la iglesia entonces tiene que aprender a escuchar y a obedecer a Cristo. Como su cabeza, la iglesia tiene que aprender a escuchar y a obedecer a su cabeza. Cuando la iglesia, fíjense bien, escucha las palabras, las enseñanzas, los principios de Cristo, los escucha y los obedece, ¿saben qué sucede con la iglesia? La iglesia crece. ¿Qué sucede con la iglesia? La iglesia crece, la iglesia madura, para que podamos representarlo dignamente en esta tierra. Imagínense, si yo soy el cuerpo de Cristo, representativo en esta tierra, si yo no escucho la voz de Jesús, si yo no obedezco la voz de Jesús, pues mi vida no va a ser realmente como un representante de ese cuerpo de Cristo. Y aparte, si yo no escucho, si yo no obedezco, no voy a crecer, no voy a madurar, me voy a mantener estancado con una vida a lo mejor mediocre espiritualmente, cuando el Señor quiere que su iglesia crezca. Porque al ir creciendo su iglesia, la iglesia puede representar dignamente a Cristo como su cuerpo. Un ejemplo, en Colosenses 1:10, Pablo habla a la iglesia de Colosas y les dice esto. Colosenses 1:10, por favor. Espero me esté dando a comprender en esta introducción para poder llegar a estos principios que vamos a aprender como iglesia para un mayor crecimiento, ¿no? Colosenses 1:10. Pablo les dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis. Esta palabra andar significa para que vivan, para que se conduzcan, para que se comporten como es digno del Señor. Vean, ¿cómo debe de ser el cuerpo representativo de Cristo? Alguien que vive, alguien que se conduce, alguien que se comporta como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Fruto, toda buena obra, desde tu casa, tu trabajo, la calle, la iglesia, llevar fruto de buenas obras. Ahí se debe de notar el cuerpo representativo de Cristo. Y luego sigue diciendo, llevando fruto en toda buena obra, y luego dice, y creciendo. ¿Y qué? Creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, junto con el crecimiento,
nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. No solo un conocimiento teórico, sino un conocimiento que te lleve a tener una comunión íntima con Dios. Que lo conozcas realmente. Que sepas quién es el Dios en el cual tú has creído. Porque a veces pasan muchos años. Yo ayer compartía un mensaje en la iglesia donde el título decía: Dios nunca desfallece. ¿Y tú confías en sus fuerzas? Y hablábamos precisamente de un pasaje en la Biblia donde a veces nosotros tomamos un versículo y nos alentamos con ese versículo que dice: los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? Pero muchas veces no entendemos que detrás de ese versículo hay un contexto que está hablando a un pueblo que andaba desconfiado, que dudaba de Dios, que cuestionaba a Dios. Y entonces Dios en el contexto le dice: ¿qué no has oído? ¿Qué no te han enseñado? Conocimiento. ¿Qué no te has enterado que el que fundó la tierra es el Dios eterno, que no desfallece, que no se cansa y que no se queda sin fuerzas? Bueno, aquí está Dios diciéndonos: y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, iglesia, Ixoye, gracias a Dios por este aniversario más, y que el Señor les dé muchísimos años hasta su venida. Pero que en esos años ustedes puedan crecer siempre. Y en ese crecimiento, cada uno de ustedes, en el ámbito donde se mueven, ustedes puedan ser unos verdaderos representantes del cuerpo de Cristo. Amén. Verdaderos representantes del cuerpo de Cristo. Ahora, yo les voy a hablar de 4 claves para el crecimiento como iglesia, que la Biblia habla, 4 claves. Y no hablo crecimiento en número, para que no, yo sé que, mire, cuando hay crecimiento espiritual, hay crecimiento en todo. Pero lo importante es crecer acá. Porque podemos crecer en números y a lo mejor estar concentrados en los números, pero si no se crece acá adentro, en el corazón, en lo espiritual, híjole, no vamos a ser esa iglesia representativa como cuerpo de Cristo. Entonces es importante entender que este crecimiento que hablamos es un crecimiento espiritual, es un crecimiento de adentro, del interior. Ahora, antes de hablar de estas 4 claves, quiero que usted comprenda bien esto. El ministerio de Jesucristo relativamente sería corto en la tierra, y fue corto. Él duró nada más su ministerio 3 años. Muy corto, porque él comenzó su ministerio a los 30 años, y a los 33 años fue crucificado. En la Biblia vemos que por ahí en Lucas, ¿verdad? Se manifiesta. A los 12 años lo vemos, pero no era el momento para salir a la luz como el Redentor, el Mesías esperado. No era el momento. Él tuvo que esperar hasta una edad madura donde se le pudiera reconocer realmente como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Pero hay un pasaje ahí que dice que él crecía. ¿Qué pasaba en la vida de Jesús? Crecía. Y ahí nosotros podemos sacar principio para nosotros. Esto quiere decir que como cuerpo de Cristo tenemos que crecer. Es importante crecer. No puede ser posible que sigamos con las mismas cosas. Tenemos que ir madurando. Así que Jesús, como su ministerio iba a ser corto, él preparó a hombres que recibieron salvación, que recibieron una nueva vida, hombres transformados, para que cuando él ya no estuviera en la tierra, ellos tomaran la tarea de Jesús. La misma tarea de Jesús.
Hombres justificados, hombres santificados con el proceso de la santificación, lógico que no es de un día para otro, es todo un proceso de vida. Y ahí está Jesús, preparó a hombres. Jesús partió y usted recuerda, se dice que aproximadamente cuando fue el Pentecostés había 120 personas reunidas. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó la iglesia del Señor, que comenzó a crecer. Entonces, lo primero que hace Jesús, mis hermanos, para poder llevar a la iglesia a crecimiento, lo que hace primero Jesús es levantar un liderazgo. Y es lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Dios ha establecido un pastor. Dios ha establecido gente de líderes alrededor de un pastor, que un pastor no puede estar solo. Un pastor tiene que tener un cuerpo, de un equipo de personas con el cual trabajar y hacer la función que Dios le va a encomendar. Así que el primer paso antes de los principios es: Dios levanta un liderazgo, un grupo de personas llamadas por Jesús, para que dichas personas que están siendo transformadas, ellas puedan llevar a la iglesia al crecimiento, y como sus vidas están siendo transformadas, la iglesia también sea transformada. Efesios, vaya conmigo, ahí nos vamos a mantener. Efesios capítulo 4 verso 11. Comenzamos ahí, todavía no son los principios, pero para llegar a ellos Jesús tuvo que comenzar por esto. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A lo mejor todavía no hay todos estos aquí, porque es una iglesia que tiene 3 años que comenzó, pero ya hay pastor, ya hay líderes que Dios pone en ellos. Estos dones se conocen como dones ministeriales. ¿Quién da estos dones ministeriales? ¿Los hombres? ¿Quién los da? Jesús. Es decir, un pastor no puede ser establecido por él mismo, porque no es pastor. El pastor es establecido por Jesús. Y hay un orden en el establecimiento de un pastor que lo llevó Memo realmente. Sujeto a un grupo de personas. Yo no sé si ustedes por ahí pueden leer el libro de Hechos capítulo 13, ¿verdad? ¿Dónde comenzó el ministerio de Pablo? Él se congregaba en la iglesia de Antioquía, como muchos se congregan aquí en Ixoye, ¿verdad? Ahí estaban y había un cuerpo de maestros, profetas, y estaban orando a Dios cuando el Espíritu Santo dice que habló a los líderes de la iglesia de Antioquía y les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Ahí comenzaron las misiones en Pablo. ¿Pero quién lo llamó? El Señor, por medio de un liderazgo, que es la confirmación. Que eso es bien importante siempre. No podemos trabajar como llaneros solitarios, ¿verdad? Aquí está el levantamiento de la iglesia, es por medio de estos dones ministeriales. Dios usa esos dones ministeriales ¿para qué? Para que a través de ellos la iglesia pueda desarrollarse y la iglesia pueda crecer. De manera entonces que nadie puede ponerse por sí mismo. Solo el Señor puede poner. ¿Y para qué son los dones levantados? ¿Para qué son esos dones ministeriales? En el verso 12 lo dice. Ahí dice en el verso 12: estos dones del pastor y de los líderes deben tener este propósito. Cuando un pastor y cuando algunos líderes no tienen este propósito fijo, firme en su cabeza, quiere decir que estos hombres no están haciendo correctamente la función a la que Cristo los llamó. Porque dice aquí: ¿para qué fueron hechos estos o llamados? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ir despacio. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Diga: yo. Los creyentes. A lo mejor usted diga: pues yo todavía no soy, yo soy santo el enmascarado de plata, pero
Somos santos por Cristo, para que lo entienda, no por nosotros. Cristo está sentado a la diestra del Padre y el Padre Dios nos ve por medio de Cristo. ¿Quién es el santo? Cristo. Y nosotros, creyentes en la tierra, estamos en un proceso de santificación. Pero somos santos, somos llamados santos. Entonces el propósito de ellos es perfeccionar a los santos. Y perfeccionar significa capacitarlos, adiestrarlos, formarlos, ayudarlos a madurar por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el trabajo de los que el Señor llamó a ayudar a la iglesia, para que la iglesia crezca, madure en su espíritu, en su alma, y lógico que se note en su vida diaria. Ese es el propósito. Los ministerios o los ministros llamados por el Señor tienen ese don de enseñar con la palabra de Dios. Por eso, si vemos a un pastor, imagínense un pastor enseñando con psicología, sociología, hacer una reunión social de la iglesia. No fuimos llamados para eso. Los pastores por el Señor fuimos llamados para perfeccionar. Ese es el trabajo. Adiestrarlos, ayudarlos a que ustedes conozcan el plan de Dios para sus vidas, y cada uno, al conocer ese plan de Dios, pueda aportar en el cuerpo de Cristo y sea para edificación del cuerpo de Cristo. Ya, por ejemplo, yo aquí ya veo gente. ¿A cuántos? Allá están los maestros adentro con los niños. ¿Se pusieron solos? No, hubo una capacitación, hubo un adiestramiento, hubo un trabajar, miren, para que lo hagan mejor con los niños. Yo me acuerdo, mi primer ministerio en casa de oración fue el cunero. Cuando casa de oración estaba allá en Roble, en un molino, no había ni siquiera división como hoy hay, pero bueno, yo empecé cambiando pañales. Ese fue mi primer servicio, y ahí me empezaron a adiestrar, me empezaron a enseñar y cómo ministrar al bebé. Y luego después el Señor me dio oportunidad y fui maestro de niños. Pero yo no me puse, es decir, había pastor, había líderes, trabajan, te enseñan, te adiestran, y tú comienzas a ser parte de una edificación del cuerpo. Ese es el fin, ese es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que lo hagan bien, para que no saquen inventos. No, es que esto lo vamos a hacer así. No. Como dice el Señor Jesús que se debe de hacer en su palabra, así es como lo debemos de hacer. Amén. Ok, entonces queda claro cuál es el inicio de la iglesia. Ahora, yo quiero compartirles, como parte de ese liderazgo del Señor, como un pastor que soy, quiero enseñarles estas 4 claves del crecimiento, que ahí mismo en Efesios 4, donde estamos, del verso 13 en adelante, se mencionan. La primera que se menciona en el verso 13, la primera clave, dice Efesios 4:13: hasta que todos, adiestrar, capacitar a los santos, ayudarlos para que hagan bien su función en el ministerio, en la obra, y sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Y entonces viene el primer principio de este crecimiento: hasta que todos, ¿cuántos? Lleguemos a la unidad de la fe. Qué importante, mis hermanos, la unidad, ¿no? Qué importante en una iglesia, cuando se va formando una iglesia, se va desarrollando, se comience con unidad. La unidad no es criticar, la unidad no es hablar, la unidad es ser parte
de lo que Dios está haciendo. Eso es ser parte de lo que Dios está haciendo. Eso es unidad. Pero esta unidad tiene que tener una base, un fundamento. Y dice aquí, la unidad de la fe. No está hablando ni se está refiriendo a la fe de salvación, que se supone que ya somos salvos. Si somos cuerpo de Cristo, somos cristianos, ya tenemos la salvación. Aquí la palabra fe es bien importante. En el texto original y por el contexto se está refiriendo la unidad en las verdades del evangelio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de estas verdades del evangelio. Una unidad muy importante en estas verdades del evangelio. Todos los cristianos que somos la iglesia debemos tener esta misma fe fundada en las verdades del evangelio, en las enseñanzas de Jesús y no en otras ideologías. La iglesia de Cristo se fundamenta en la palabra de Dios, no en un libro que dice una iglesia con propósito. Una vida con propósito. Bueno, sí ayudan esos libros a leer, pero no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia debe tener su fe puesta en las verdades de la palabra de Dios y seguir de acuerdo a esas verdades. Todos somos muy diferentes, ¿sí o no? Si yo preguntara cuántos hogares hay aquí en esta tarde, estoy seguro que somos, no sé, los que seamos somos muchos, pero muy diferentes. Cada hogar diferente, cada persona diferente, ¿sí o no? No somos iguales. Y la unidad no habla de igualdad. Tienes que ser como yo, o yo tengo que ser como tú. No, eso no es lo que es la unidad. Por eso es la unidad. ¿En qué debe de ser la unidad? En las verdades del evangelio. Porque cuando escuchamos las verdades del evangelio y las obedecemos, ahí está el punto. Escucho las verdades del evangelio y las obedezco. En eso es donde debemos tú y yo estar unidos, aunque seamos bien diferentes. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 5:21. Vamos a aplicarlo a esto que estamos hablando. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Y menciona un mandamiento de los 10 mandamientos. ¿Qué mandamiento menciona? No matarás. Ustedes oyeron que en los 10 mandamientos se dijo: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Así dice la ley. Pero luego Jesús dice: pero yo les digo. Jesús nos dice su enseñanza, su propósito, su principio: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y ya ahí diríamos: tómala. A lo mejor tú dices: yo nunca he matado a una persona físicamente, y te sientes libre de este mandamiento. Pero si comenzamos a pensar, ¿cuántas veces con la boca podemos matar la vida interior de una persona? Y eso es a lo que Jesús se está refiriendo hoy. Porque luego después, cuando dice cualquiera que le diga necio, que le diga fatuo, fíjese, está hablando de lo que sale de nuestra boca, pero que tiene su raíz ¿en dónde? Adentro. La raíz del asesinato, la raíz de matar es el odio, es el no perdón, no perdonar. La raíz del asesinato muchas veces, aún con la boca, es la amargura que se anida ahí adentro y que te da coraje y te da rabia. Y entonces dice: cualquiera que se enoje. Claro, no está hablando del enojo natural,
Porque si fuera el enojo natural, pues todos somos culpables de juicio. ¿Sí o no? ¿O usted no se enoja? Híjole, nomás yo entonces. Qué bárbaro. No, sí nos enojamos, pero la Biblia nos enseña: no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué nos enojamos? Porque hay injusticias a veces, o a veces se hizo algo indebido que tú no querías que se hiciera, y entonces, bueno, sí te enojas, pero no puedes permitir que el enojo tome control de tu vida ya. Porque si tú permites que el enojo tome control de tu vida, entonces caes precisamente en esta enseñanza, que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Ahí está. Ahora, si nosotros comenzamos a aplicar esto y pensáramos, ¿qué quiere decir? Somos el cuerpo representativo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Pero si nosotros al salir de aquí vamos a casa, y aquel esposo que vino a la iglesia llega a su casa y comienza a sacar su amargura con su mujer, pues no está habiendo unidad en la fe, no está habiendo unidad en las verdades del evangelio. ¿Por qué? Porque esa persona está actuando contrario a esas verdades del evangelio. Lo que nos debe de unir es el escuchar y obedecer las verdades del evangelio. Cuando escuchamos y obedecemos las verdades del evangelio, tenemos unidad en la fe. Tenemos unidad en esas verdades del evangelio. ¿Me doy a explicar? No cuestionemos. ¿Por qué no podemos enojarnos cuando alguien nos ha hecho algo malo? No cuestionemos. Simple y sencillamente entendamos: quiero ser una iglesia que crece, quiero ser ese cuerpo representativo de Cristo que crece. Simple y sencillamente escucha y aplica, obedece el principio de Dios, y no dejes que el enojo vaya más allá de donde debe de ir. Contrólalo, somételo. Y entonces tú estás fuera de lo que se está diciendo. Pero si te equivocaste y a lo mejor lo hiciste, también ahí el Señor te da la respuesta y te dice: bueno, si sabes que tu hermano, fíjense, hasta eso dice: si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas, pero sabes que alguien tiene algo contra ti, ve con él y ponte de acuerdo con él. Reconciliación. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es una iglesia que crece. Una iglesia que sabe reconciliarse cuando hubo ofensas. Es una iglesia que está creciendo en las verdades del evangelio, en la unidad de la fe. Podríamos hablar más cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro pasaje de Mateo 5, 43 al 45. Voy a tratar de resumirlo para no perder tanto tiempo en esto. Y dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos. Qué difícil es amar al enemigo. ¿A poco no, la verdad? ¿Sí o no? Sí. Y más si salimos y luego encontramos nuestro carro que ya no trae llantas. Híjole, ¿nos sentimos? ¿Sí o no? Pero el Señor nos dice: hey, acuérdate, ama a tu enemigo. Y luego si le agregas otra palabra de Dios, por ejemplo en 1 Timoteo 2:2, donde Pablo empieza a decir: oren por todos los hombres, hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por cuántos? Buenos y malos. Entonces le agrego: tengo que amar a mi enemigo, y aparte me está diciendo el Señor que ore por él. Y es bien difícil, pero tenemos que aprender esa unidad. Esa es la unidad de la fe. En eso consiste la unidad de la fe. En eso es donde nos está hablando. Porque imagínense, tenemos unidad de la fe,
Pero alguien de nosotros que es parte del cuerpo de Cristo maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos, los ofende. Pues las verdades del Evangelio dicen que debe amar a su esposa, ¿o no? Dicen que debe de no exasperar a sus hijos, que debe amarlos, debe enseñarlos, debe instruirlos. Ese es el papel del papá. Pero si este hombre no está haciendo, entonces este hombre no está teniendo esa unidad con el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos las enseñanzas de Jesús, estamos creciendo porque estamos en la unidad de la fe. ¿Quieres crecer? Ya se quedaron, ya no todos dijeron amén, ¿verdad? Pero bueno, no importa, ya sabe uno que así es esto, ¿verdad? Ahora, vamos a pensar otro ejemplo. Alguien, decimos que tenemos unidad de la fe, ¿verdad? Es que algunos lo traducen fe como algo, yo tengo al Señor Jesucristo, pero no estás haciendo las cosas como debes hacerlo. Acuérdese que el cuerpo representativo de Cristo, que es su iglesia, tiene que representar la vida de Jesús. Por eso comienza con la unidad de estas verdades del Evangelio. Pero si alguien de nosotros que es parte del cuerpo se la pasa quejándose, discutiendo, dudando, murmurando, cuando las verdades del Evangelio dicen claramente: confía, confía, yo he vencido al mundo. ¿No dice así? Pues qué importante es esto, mis hermanos. La unidad, pero la unidad en las verdades del Evangelio. No puede ser de otra manera. Eso es como el Señor nos está enseñando. Vamos a otro punto, porque hay mucho que hablar de eso, pero si no, aquí me voy a quedar. Efesios 4:13, el segundo principio, la segunda clave para el crecimiento de la iglesia. Ya vimos la unidad de la fe. Tenemos que tener unidad, pero esa unidad basada en las verdades del Evangelio. Efesios 4:13. Hay que agregarle ese: hasta que todos lleguemos no solo a la unidad de la fe, sino al conocimiento del Hijo de Dios. Ahora yo les pregunto a ¿ustedes creen que como iglesia, como cuerpo representativo de que somos de Cristo, necesitemos tener un conocimiento claro de Jesucristo? ¿Del Hijo de Dios? Sí. Como miembros de la iglesia debemos aprender todo el conocimiento del Hijo de Dios. Debemos aprender que Cristo es el centro de la Escritura y Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que enseñemos, todo lo que aprendamos, Cristo tiene que ser el centro. Siempre. Cristo es el centro. Debemos aprender que el centro de nuestra vida no son las riquezas, no son los negocios de este mundo, no son los bienes de este mundo, no es incluso ni la familia. El centro principal de nuestras vidas es Cristo Jesús. Mire, a mí me ha tocado ministrar en consejería muchas parejas que vienen y viene una mujer decepcionada porque el esposo le fue infiel, y lógico, yo la entiendo a la mujer, ¿verdad? Lo que está viviendo, lo que está pasando, porque aquel señor se le hizo fácil y la dejó por otra mujer. Pero ahí precisamente es donde entra este principio. Si Cristo fuera el centro de su vida, o si Cristo es el centro de nuestra vida, no tendríamos que responder muchas veces como respondemos cuando pasan estas cosas. Entonces, una mujer que su esposo la dejó,
que había llevado a sus hijas a la iglesia diciéndoles: mija, Cristo debe ser el centro de sus vidas, Él es el que debe de ocupar el número uno en sus vidas. Y cuando pasa esto, la mujer se deprime, la mujer entra en un estado de trastorno, de ansiedad. No quiere ir a la iglesia, está encerrada en su cuarto, no quiere saber nada. Y las hijas van y le dicen: mamá, tú nos enseñaste que Cristo, ¿por qué ahorita te pones así? ¿Que no es el centro de tu vida? Entonces, qué importante es el conocimiento del Hijo de Dios. Y en ese conocimiento del Hijo de Dios tenemos que entender que el número uno en nosotros debe de ser Cristo. Aunque no me digan amén, hermanos, no importa, pero Él debe de ser el número uno. Y Él tiene la razón de darnos ese orden correcto. ¿Por qué? Porque Él sabe todas las circunstancias que enfrentamos en la vida. Y cuando tenemos a Cristo como el centro de nuestras vidas, imagínense los cristianos de antes, si pensáramos un poquito estudiando algo de historia de la iglesia y luego viéramos en el tiempo de Nerón, los cristianos se quedaron sin hogares, se quedaron sin bienes, fueron perseguidos, muchos fueron matados en el Coliseo, con sus bebés en sus brazos. Pero muchos de ellos en el Coliseo alababan a Dios, glorificaban a Dios, muriendo de esa manera, porque Cristo era el centro de sus vidas. Nosotros estamos bien cómodos, gracias a Dios, hasta ahorita, ¿no? No se nos ha venido más que una pandemia que nos cimbró a muchos en la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos dejaron hasta de venir a las iglesias? Ya no se congregan por un virus que ciertamente quitó la vida a muchos. Pero no era una persecución como que va a venir, hermanos, en su momento, ¿eh? La Biblia lo ha dicho una y otra vez, va a llegar el momento. Yo no sé si el Señor va a venir por nosotros, yo creo que sí. Él va a venir en el rapto y nos vamos a ir. Pero ¿qué tal si no? Pues mejor estoy listo con mis maletas por si no, y preparado como Cristo el centro de mi vida, ¿no? Así debe de ser. Es importante entender en el conocimiento de Jesús quién es Él. ¿Quién es Jesús para ti? Ah, mi Salvador, mi Señor, mi Rey. ¿Está bien? Suena bonito, ¿no? Pero así es. Es importante saber quién es Jesús para nosotros. Ahí está la Biblia. Jesús fue completamente hombre, completamente Dios. Jesús ciertamente es nuestro Salvador. Pero ¿sabes hasta dónde fue su salvación? ¿Sabes hasta dónde fue la obra que Cristo realizó en la cruz? Que tú deberías tener conocimiento, que el simple hecho de profundizar la obra de la cruz te debería de llevar a vivir siempre rendido a los pies del Señor. Así es como crece la iglesia. Cuando todos entendemos estas cosas y las ponemos en práctica en nuestra vida, entonces maduramos y crecemos. Y lo que tratamos de hacer ya en nuestras vidas diarias, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados, el vivir con ese conocimiento del Hijo de Dios. Imagínense un texto de Jesús en Filipenses capítulo 2 versículo 5, un texto que todos conocemos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se aferró a ser Dios. Siendo Dios, vino y se humilló para tomar un cuerpo, someterse a un cuerpo humano. Porque era la única manera de salvarnos.
No había otra forma. Se ocupaba, fíjense bien, se ocupaba una persona finita para salvarnos o una persona infinita. Nadie de nosotros podía hacer eso que Jesús hizo, porque Él es una persona infinita, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él tomó forma humana, se humilló. Y eso nos debería de llevar a entender por qué te aferras tanto a lo que tú eres, a lo que tú tienes. ¿Por qué te aferras tanto? ¿Saben ustedes por qué Cristo se encarnó? Bueno, varias razones. Una de ellas por la salvación. No había otra manera más que encarnarse, siendo esa persona infinita, siendo ese hombre que debería de ser, para morir en una cruz y representarnos a nosotros, llevar nuestros pecados. Para eso se encarnó, por ti. Él no quería que te fueras a la condenación eterna. Él quería que tú tuvieses vida eterna. Por eso estamos aquí, por Él. Pero no solamente fue para salvarnos. Jesús, Él se encarnó. ¿Saben para qué? Para revelarnos a Dios, porque no conocíamos a Dios. A lo mejor teníamos a Dios en nuestra boca, pero no lo conocíamos. Yo tenía a Dios en mi boca y un año nuevo, ¿verdad? Un fin de año, fui y golpeé a un hombre y lo dejé todo fracturado, y luego fui y le di gracias ahí en la misa de gallo. Así es como dice que conocíamos a Dios. Y no era así el asunto. Cristo vino para darnos a conocer a Dios. Dice la escritura en Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Solamente por medio de Cristo Jesús nos ha sido posible conocer a Dios y poder tener un encuentro con Dios y tener una comunión como de un hijo con un padre, ¿verdad? Y que le puede clamar: Abba, Padre, papito lindo. Solo por Jesús. Por eso es importante, hasta que todos lleguemos, ese es el crecimiento en nuestra vida, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Qué importante es conocer a Jesús, porque si lo conocemos, entonces vamos a entender cuántas cosas en nuestra vida son por Él. Cuán endeudados estamos con Cristo Jesús. Pero no solamente vino y nos reveló al Padre, porque no había manera de conocerlo. Nadie podía conocerlo, ni un hombre puede conocerlo, solamente a quien Cristo lo quiera revelar. Y Cristo te lo ha revelado a ti. Cristo me lo ha revelado a mí en su palabra, por Cristo. Solo por Él. Pero no solo esto, Cristo se encarnó para revelarnos al verdadero hombre. El verdadero hombre se perdió en Adán y Eva, porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y entonces desde entonces todos los hombres nacemos con una inclinación para pecar. Jesús, una persona infinita, tuvo que hacerse hombre para que luego, al hacerse hombre, nos pudiese mostrar al hombre ideal que Dios quiere de nosotros como iglesia. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 21: pues para esto fueron llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué debe de hacer el cuerpo de Cristo? Seguir sus pisadas. El verdadero hombre ideal.
ay, es que ¿quién puede ser como Él? Nadie de nosotros puede ser como Él. ¿Tienes razón? Mientras estemos en este cuerpo, va a ser imposible. Pero sí podemos ir siendo santificados, transformados día con día, que va a llegar su momento en que dice la Escritura, cuando Él regrese seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a transformar completamente, espíritu, alma y cuerpo. Pero tenemos que trabajar, no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir pareciéndonos cada día más a Jesús. Ya no hablo como hablaba, ¿verdad? Así de grosero y golpeador, no, ahora ya empiezo a bendecir como Jesús bendice. Por último, Cristo se encarnó para hacer ese sacrificio perfecto por el pecado. Cuando yo entiendo cosas como estas, hermano, no me queda otra más que decirle: Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. Úsala como tú quieras. Y a veces el que Dios use nuestras vidas como Dios quiere, duele y duele mucho. Nosotros pastoreamos 12 años en una iglesia que era Casa de Oración Las Águilas. 12 años. 12 años ahí. Pero antes de estar ahí, Dios nos había llevado a un pueblo primeramente, y luego otro pueblo, y luego otro pueblo. Fuimos enviados a 3 pueblos primero. Y en los primeros pueblos, yo creo que por eso el Señor me traía de pueblo en pueblo, porque en el primer pueblo yo decía: Señor, ¿y por qué no me llaman aquí? ¿Por qué me tienen que enviar allá? Porque Dios así lo quería. Porque Dios me dijo: bueno, ¿qué no es cierto que estabas dispuesto a ofrecerme tu vida y yo la usara como yo quería? Tienes razón. Y entendí y dije: Señor, de verdad, a donde tú me quieras llevar o a donde tú nos quieras llevar. Una vez, para convencer a mis hijos, él estaba muy chico, nos llamaron para ir a pastorear a Matitán. Tuve que comprar 2 perritos, ¿verdad? Uno negro y uno cremita, 2 labradores. Miren, hijos, van a ser sus perros y vamos a estudiar en escuela de rancheritos. Pero van a aprender, le digo, ¿qué tiene? A mí no era difícil irme, pero tenía a mi familia. Pero estaba dispuesto a pagar el precio por lo que Dios ha hecho por mi vida. Y sigo en las mismas, mi hermano. Yo ya voy a cumplir 11 años en Casa de Oración, que me llamaron para venir acá. Y a lo mejor alguien pudiera decir: ay, pues no tuviste corazón. No, tengo corazón, pero mi dependencia no está en lo que se hizo, aunque fue mucho lo que se hizo. Mi dependencia está en Dios, y lo que Dios quiera es lo que he aprendido a hacer toda mi vida, la voluntad de Dios, porque es lo que Él me va a demandar cuando yo vaya a su presencia. ¿La voluntad de quién? ¿Cómo le puedes pagar al Señor lo que Él ha hecho por ti? Haz la voluntad de Dios. Punto. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Aunque te mande un pueblito. Ya oíste, Señor. Ya los escuchaste. Bien, vamos a seguir adelante. El tercer principio. ¿Tengo tiempo todavía? Ay, híjole, se va rápido esto. La tercer clave, rápidamente. Me quedan 2, pero muy rápido. Está en Efesios 4:13, la tercer parte que dice ahí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no demanda menos de su cuerpo, de su iglesia. No demanda menos. ¿Qué pide de nosotros? Que lleguemos a ser un varón. ¿A qué estatura?
híjole, nos puso un paquetote grandotote a la estatura de la medida de Cristo. Esto es crecimiento, esto es lo que el Señor quiere. La razón de esta formación, porque es una formación que el Señor quiere hacer en nosotros, y en esa formación es que la iglesia llegue a ser ese varón maduro, formado a la imagen de Cristo Jesús. Es verdad, como dice Primera de Juan 3:2, como dice Primera de Juan 3:2, amados, ahora, ¿cuándo? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ya somos hijos de Dios. Pero luego dice algo: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Híjole, ya le hago así ahora. ¿Por qué? Voltea con el que está a un lado de ti y velo, obsérvalo bien. Todavía no se ha manifestado, todavía le falta para que se parezca a Cristo, ¿o no? Y a lo mejor en algunos dicen: ay, pues a este todavía le falta mucho. Somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Es cierto que el Señor nos aceptó tal y como somos tú y yo. Él nos acepta en su amor, tal y como somos. Es cierto que cantamos y decimos que Él es fiel aunque nosotros somos infieles. Pero no quiere decir que eso es un pretexto para seguir de infieles. No, lo que quiere decir que la fidelidad de Dios nos debe de llevar a ser fieles como Él es con nosotros. Y entonces lo que el Señor quiere es eso. Iglesia, no te quedes conforme como eres. Deja que el Señor te transforme. Deja que el Señor te cambie. Y seas un mejor esposo. Y seas un mejor padre. Una mejor esposa. Una mejor madre. Un mejor hijo. Porque dejas que Dios haga la obra en tu vida. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un proceso en el que estamos. Estamos en un proceso de transformación, santificación, de crecimiento, como tú le quieras llamar, hasta que Cristo venga por nosotros. Pero se debe de notar que eres diferente. Porque imagínate tú que pasen los años. Pensemos en alguien que pasan los años. ¿Qué pasaría si entrara por esa puerta un hombre de 50 años con un pañal gigante y un biberón bien grandotote? ¿Qué pasaría? Estoy seguro que todo el mundo voltearíamos a verlo. ¿Qué le pasa? Esto no es normal. Ha de estar enfermo. ¿A poco no pensaríamos eso? ¿Sabían ustedes que en las iglesias hay muchos así, aunque no vienen en pañal? Hablo espiritualmente, están con su pañalote después de 20, 30 años y con un biberón grandotote que hay que seguirles dando leche espiritual porque todavía no entienden aún ese alimento. ¿No lo quieren dejar? Y los primeros que son así son aquellos que llegan y te dicen: no, a mí deme un bistezote grandotote. Oye, no has digerido la leche y quieres bistec. Primero digiere la leche. Lo sencillo, ponlo en práctica. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que cada día tú te vayas pareciendo a ese varón perfecto. Que cada día tú crezcas de tal manera que tienes como meta la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo lo dijo: no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. ¿Qué hacía Pablo? Prosigo a la meta. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros: proseguir a la meta para alcanzar esa estatura, que ese es el llamado para su cuerpo. Y por último, en Efesios capítulo 4, versículo 14: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Quieres ser una iglesia que crece?
Ya no seas un niño fluctuante. Ya. Te peleaste con tu esposa, ahora no voy a ir a la iglesia. ¿Vas a castigar a Dios? A veces, mis hermanos, nos hace falta tener ese discernimiento de las actitudes que a veces tenemos como niños fluctuantes. ¿Qué quiere el Señor? Madurez. Si el Señor te puso y te sembró en esta iglesia, permanece, establécete, déjate formar, déjate capacitar, déjate adiestrar, para que no estés llevado por todo viento de doctrinas. Yo me acuerdo un tiempo que había una corredera de gente, ¿verdad? Ahí está la carpa, hay lluvia de oro, vamos, hasta llevaban su bolsota, ¿verdad? Y hubo gente que salió hasta con su bolsa con ese polvo, y luego ya lo llevan con el joyero. A ver, ¿cuánto me va a dar por esto? Pues ese es brillantín, ese no es. Y a veces nos dejamos llevar por vientos de doctrinas. El cristiano es el cristiano que se establece de tal manera en la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, creciendo a un varón perfecto y siendo firme, no un niño fluctuante. ¿Cómo son los niños de fluctuantes, no? Yo me acuerdo cuando tenía mis hijos chiquitos, íbamos vamos a ir a comprar algo al súper, y luego llegamos al súper, por ejemplo, Soriana, ¿no? Y luego ellos andaban en el área de los juguetes y quiero cómprame este. Y luego, ¿este es el que quieres? Sí. Y luego ya adelantito veía otra cosa, soltaba ese y se iba sobre el otro. No, este. Pues ¿cuál quieres? ¿Ese o este? No, este. Y luego ya veía otra cosa, soltaba ese. Así son los niños fluctuantes. Son niños. Eso es natural en un niño. ¿En un qué? Pero ustedes ya no son niños, ¿verdad que no? A lo mejor es permitible, es pasable en una persona que tiene poco tiempo conociendo al Señor y es fluctuante. Y pues es como una vez, yo me acuerdo una vez ahí en Las Águilas, había unos hermanos así entonces hubo un joven que acababa de llegar a la iglesia, era la primera vez que iba a la iglesia, y se salió de la iglesia y allá afuera estaba fumando. Pues ya llegan los hermanos y lo condenan. Y tranquilos. Es un niño, apenas está conociendo del Señor. Hay que decirle que eso no le beneficia, pero no lo condene. ¿Lo entiende, hermano? No seamos extremosos, porque a veces somos así, y en lugar de ayudar al que tiene poco tiempo, lo espantamos, ¿verdad? Lo desalentamos. Entonces, queremos ser una iglesia que crece. Tenemos que practicar la unidad de la fe, la unidad de las verdades del Evangelio, poniéndolas en práctica. Tenemos que adquirir ese conocimiento del Hijo de Dios, no solo en teoría, sino llevarlo al terreno de nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a crecer, tener como meta ese varón perfecto. Hacia allá es hacia donde debo de ir. No me puedo conformar con quien soy, con lo que he logrado. Tengo que ir, como Pablo dijo, proseguir a la meta. Y por último, deja de ser niño. Sé firme y crezcamos en la verdad, en amor. ¿Para qué? Para que representemos a Cristo como ese cuerpo que somos de Él. Amén. Ahora, yo te animo en esta tarde, tú como iglesia, que quieres crecer, si ese es el anhelo de tu corazón, crecer más y que el Señor te lleve a más en tu vida, ponte de pie y díselo a Él.
Dile con todo tu corazón, levantando tus manos a Él: Señor, te necesito. Necesito aprender esa unidad tan importante con la iglesia. Una unidad que se logra escuchando y obedeciendo tus verdades. Que de verdad el caminar juntos nos lleve a vivir esas verdades del Evangelio, Señor. Si las verdades del Evangelio nos hablan y nos dicen cosas: ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia, en eso estoy enfocado. Si la Biblia dice: mujer, eres ayuda idónea para tu esposo, eso es lo que debo de ser. Si la Biblia me dice: hijo, honra a tu padre y a tu madre, obedécelos en todo, eso es lo que debo de hacer. Porque hubo un precio que se pagó muy alto para salvarme, que fue la sangre de Cristo. Señor, enséñanos a comprender cada día la grandeza de tu obra en la cruz, y que vivamos rendidos ante tus pies y ante tus manos, para que uses de nuestras vidas como tú quieres. Llévanos a ese varón perfecto, llévanos a esa estatura, y líbranos de ser niños fluctuantes llevados por vientos de doctrinas. Que seamos personas firmes en la enseñanza, firmes en la palabra, en la doctrina sana, para que podamos ayudar a otros. Aquí estamos, Señor. Somos esta iglesia de Casa de Oración Ixoye, queriendo avanzar y avanzar, ir a más en tus propósitos y en tus planes. Padre, yo oro que tu Espíritu sea derramado sobre este lugar, sobre cada persona, tus dones, tu carácter. Derrámalo sobre cada uno, Señor, y haz la obra que comenzaste un día. Culmínala, úsalos, que sean ese cuerpo representativo tuyo en esta zona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Adore al Señor. Quiero andar como es digno de ti. Cántale: agradándote en todo, Señor, y poder llevar mucho fruto ante ti. Conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti. ¿Cómo vamos a andar? Agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti. Conocerte y saber más de ti. Levanta tus manos y dile: quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer, y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer, y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Que en Cristo seguro
confiamos en ti, Señor, porque tú eres la roca de nuestra salvación, y firmes estaremos edificando, Señor, a tu iglesia como un mismo cuerpo, en unidad, en amor, ya no siendo niños fluctuantes, Señor, sino edificándonos así como tú quieres, Señor, porque tú eres la cabeza de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pues gracias a Dios por su palabra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ya no tenemos pretextos para no saber lo que tenemos que hacer, hermanos. El Señor nos ha hablado en esta tarde y tenemos que trabajar por ese crecimiento espiritual en nuestras vidas que sume al crecimiento de la iglesia. Amén. Mis hermanos, pues estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Los que se van a quedar con toda confianza pueden hacerlo, y los que se tienen que retirar también con toda confianza se pueden retirar. ¿Sale? Muchas gracias, hermanas.